Mente sana, vida segura. NDC Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Mente Sana, Vida Segura, un podcast de NDC. Yo soy Danixa Torreblanca y en el episodio de hoy abordaremos un tema crucial y cada vez más relevante: la salud mental en el lugar de trabajo. La ansiedad y la depresión son problemas que afectan a cualquier empleado y es esencial reconocer los síntomas, comprender los factores que contribuyen y encontrar estrategias para manejarlos. Hoy nos acompaña Patricia Muñoz, psicóloga de la Universidad Católica del Norte, quien cuenta con un magíster en desarrollo organizacional y recursos humanos, además de un máster en psicosalud laboral de la Universidad de Salamanca en España y un diplomado de estudios de género en la Universidad de Chile. Patricia, gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días, Danixa. Gracias por la invitación. Este canal está patrocinado directamente por NDC Perso Group, empresa especialista en capacitaciones, reclutamiento, asesoría en gestión de riesgo, seguridad y salud ocupacional. Es un placer. Y pasa que encuentro que es súper bueno que se toquen estas temáticas dentro de las organizaciones, porque en el fondo como que se tiende a invisibilizar mucho todo lo que es patología mental, como que se relaciona mucho a lo personal y poco a lo laboral. Y muchas de las patologías que están en esta área tienen que ver o tienen su origen en lo laboral muchas veces. Entiendo. Entonces, comencemos con la primera pregunta, ¿cuáles serían algunos de los síntomas de alerta más comunes que podrían indicar ansiedad o depresión de origen laboral? Bueno, yo creo que siempre uno tiene que estar monitoreándose constantemente en el trabajo, en la vida personal, en diferentes circunstancias, ¿ya? Y esto va relacionado también con el mirar también a las personas que están en el entorno. ¿Qué cambios pueden tener? ¿Cómo me estoy sintiendo? Aprender cómo identificar también las emociones que estoy sintiendo, cómo las voy gestionando, ¿ya? Y lo que suele pasar, por ejemplo, una persona que empieza con sintomatología asociada a lo que es ansiedad o depresión, hay una alteración de sueño que muchas veces se normaliza, como que la gente se acostumbra a tener trastornos del sueño, como a dormir mal, a despertarse en la noche, a despertarse antes de la hora, o a despertarse con mucho cansancio, empezar a soñar con situaciones del trabajo, o pensar como que, no, si yo logro desconectarme del trabajo, llego a la casa, hago esto, hago lo otro, pero apenas ponen la cabeza en la almohada y solitos empiezan a recordar, uy, no hice esto, uy, me faltó esto, uy, ¿qué voy a hacer mañana? Y eso al final es como parte del día a día, entonces la gente no lo ve, les cuesta visualizarlo, duermen mal, hacen bruxismo, despiertan con dolor muscular muchas veces, están tensos, empiezan a somatizar muchas veces también. Y lo otro es que muchas veces hay cambios de humor que la gente también normaliza. El que está una persona muy irritable, constantemente muy irritable, o muy anedónico, muy desinteresado, es como, ya, anda de nuevo con los monos, pero no, como que no se dan cuenta que eso puede tener un origen, que puede haber algo también detrás de eso. Entonces es como que además a esas personas se les estigmatiza mucho, se les aísla mucho, y las personas también tienden a aislarse, entonces al final como que la ayuda muchas veces no llega y solamente se va aumentando en esta sintomatología. ¿Ya? No sé si me explico. Sí. Cuando habla de que se aísla mucho, se refiere a que cuando el comportamiento empieza a ser como irritable, con los monos, como usted dice, se tiende a alejar a estas personas en vez de estar como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Claro. Y las personas además no tienen ni la energía, ni las ganas, ni el interés muchas veces de participar en algunas instancias que puedan ser como sociales dentro del
dentro y fuera del trabajo, ojo, que aunque sea una patología de origen laboral, las consecuencias no van a estar solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito social, en el ámbito familiar de la persona y de las personas de su entorno, ¿ya? Entonces, más allá de que sea, no es un tema, no es un problema solamente laboral, es un problema que también es social, es de sociedad, que debería ser abordado así también, ¿ya? Y cuando uno trabaja, por ejemplo, haciendo intervenciones en organizaciones, uno le pone mucho énfasis al tema no solamente de autocuidado, sino que también de intercuidado. Cómo nos estamos cuidando los unos a los otros, cómo estamos poniendo atención en los cambios de las personas. Hay personas que tienden a hablar mucho y de repente se empiezan a quedar calladas, se aíslan, y el entorno tampoco responde frente a eso, o no responde tan bien, porque me imagino que cada uno igual tiene una carga. Entonces, mi carga más la de la otra persona es complejo. Pero cuando todos nos hacemos como responsables de también el cuidado, la preocupación de la otra persona, aunque no necesariamente sea mi amiga, sino que simplemente compañero, compañera de trabajo, entonces es mucho más fácil hacer como una red para que todos salgamos como adelante. Hay que hacer comunidad en el fondo. No, entiendo que al final se trata de no solo mirarme a mí mismo, sino también mirar al compañero. Exactamente, ¿ya? Y también el hecho de que yo esté presente algunos cambios no significa necesariamente que tenga una patología de base, ¿ya? A veces son situaciones momentáneas que me van a hacer responder frente a eso. Me voy a poner más nervioso, me voy a poner más ansioso, o me voy a bajonear, como se dice coloquialmente, pero es por esa situación puntual. Pero cuando esto ya es parte de, cuando se agudizan estos síntomas, cuando no decantan en el fondo, sino que van aumentando o se mantienen, entonces ahí es donde uno tiene que pensar en que puede haber una patología de base, ¿ya? Y cuando hablamos de origen laboral, ¿ya? Cuando hablamos de ansiedad o depresión de origen laboral, estamos indicando que son los factores de mi entorno en el contexto de trabajo son los que me están enfermando en el fondo, ¿ya? Más allá de mis características de personalidad, más allá de mis problemas personales o de mi contexto, que claramente van a influir siempre en que yo pueda presentar o no una patología mental, ¿ya? Pero cuando se habla de origen laboral es que cuando esta ansiedad o esta depresión que está presentando la persona ha sido gatillada por factores del entorno en el trabajo, ¿ya? Y eso también es otro tema, porque a veces resulta muy complejo lograr relacionar la patología, la sintomatología de la patología con las variables del entorno del trabajo. Ya, ahí me quiero detener un momento, porque ¿qué tipo de comportamientos en el entorno laboral podrían contribuir al desarrollo de ansiedad y depresión? ¿Hay un factor en común? Tal vez la carga laboral, tal vez el no tener como compañeros en un área de trabajo. ¿Qué podría ser? Claro, todo ese tipo de cosas pueden ser o pueden contribuir, ¿ya? Pueden ser factores como de vulnerabilidad frente a patologías mentales, ¿ya? Bueno, puede ser depresión, ansiedad u otro, ¿ya? El hecho, por ejemplo, por eso es súper claro que las organizaciones tienen que tener levantados cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que se enfrentan sus trabajadores, sus trabajadoras, ¿ya? Porque la única forma de poder intervenir tiene que ver justamente con esto. Y como dices tú, claro, si yo tengo una excesiva carga de trabajo, si en el fondo los recursos que yo tengo, con los que cuento, los personales y además con los que me entrega la organización, no dan abasto para hacer frente a esta carga laboral o a las dificultades que a mí se me presentan, yo voy a estar sometida a un estrés constante que al final me va a terminar enfermando. También tú decías trabajar sin un compañero. Las personas que trabajan solos también puede ser un factor de vulnerabilidad, o las personas que tienen compañeros, compañeras, pero con un mal ambiente, que no se llevan bien, que no hay compañerismo, que no me apoyan frente a situaciones, también son factores que van a influir, ¿ya? O el hecho de no tener a veces bien definido cuál es mi rol, cuáles son mis tareas, ¿ya? No tengo solamente una jefatura, tengo dos, me dan instrucciones que son distintas, me retan,
no tengo reconocimiento en el trabajo, ¿ya? Van a ser desmotivadores, van a ser factores que me van a poner en riesgo mi salud mental, ¿ya? El vivir situaciones de acoso laboral, el vivir situaciones de violencia producidas por terceros, violencia externa, van a ser también factores que me van a enfermar en el trabajo. Y ojo que siempre dicen, en todas las organizaciones hay situaciones. Sí, en todas las organizaciones hay situaciones. Por eso es importante que las organizaciones se hagan responsables, porque muchas de estas variables las pueden medir, las pueden controlar, las pueden intervenir, las pueden disminuir. La idea es que sea el mínimo, la idea es que los factores psicosociales del entorno no sean de riesgo, no vayan a enfermar a las personas. Al contrario, quizás también estos factores psicosociales pueden ser factores protectores, no factores de riesgo. Que si yo tengo un buen ambiente de trabajo, si yo tengo una buena jefatura, si yo siento que me siento reconocido, siento que hay un desarrollo profesional en el trabajo que voy a estar efectuando, si mis compañeros funcionan como red, ¿ya? Todos estos van a ser factores protectores que me van a ayudar, que me van a servir, que van a mantener mi salud. Y ojo que entre más factores de riesgo hay para las personas, también tiene que ver con que las organizaciones no hacen nada al respecto, lo permiten que se den este tipo de situaciones. Entonces ahí es como el llamado a las empresas, a las instituciones, a las organizaciones, que se fijen, que vayan viendo qué pueden hacer, porque siempre pueden hacer algo, ¿ya? Siempre pueden evitar que las personas se enfermen en su entorno laboral. No, con lo que me está respondiendo, de paso también me responde varias preguntas que tenemos planteadas. Así que voy a retroceder un poquito. ¿A qué se refiere cuando habla sobre lo que puede realizar la empresa o institución para prevenir estas cosas? ¿Qué estrategias podrían ser? Para que ondemos un poco en ese tema. Mira, partiendo, deberían las organizaciones tener levantados los factores de riesgo psicosocial a través de el CALSM de la Suceso, ¿ya? Que es, como dice la Suceso, es una metodología, ¿ya? Es como un programa completo donde primero se arma como una comisión que va a trabajar en función de la aplicación de este cuestionario, ¿ya? Van a preparar a las personas para la aplicación, tienen que haber talleres de sensibilización donde se les explique los objetivos de esta aplicación. No es llegar y aplicar, ya voy a aplicar un cuestionario, no, porque hay mucha resistencia también de las personas, porque además, piensa tú que muchas veces las organizaciones levantan información y después no hacen ninguna intervención. Entonces, ¿qué piensan las personas cuando ven que la organización constantemente está levantando información, está aplicando cuestionarios, está haciendo entrevistas y después esto queda en nada? ¿Ya? Entonces la gente después también empieza con desconfianza. ¿Para qué voy a responder esto si al final voy a seguir en lo mismo? Sí, empieza a pensar así como, ¿para qué voy a hacer esto si nada va a cambiar? Nada va a cambiar. Hay como una desesperanza también, ¿ya? Hay muchos factores que las personas no controlan y que además los estresan, que además los desgastan. A la gente le cuesta además soltar esto, entonces es complejo, ¿ya? Y un instrumento que es gratuito, un instrumento que pueden ocupar todo, que entrega buenos resultados, que tiene que ir de la mano con un trabajo con la mutualidad a la que estén afiliados, ¿ya? Y que a partir de esto es como la base, ¿ya? Pero después esto se pueden hacer muchas intervenciones, se puede trabajar, no sé, haciendo más allá como las charlas y el taller, es que esta charla o este taller que se vaya a hacer obedezca efectivamente a una intención de la organización de querer generar un cambio, de querer generar una mejora, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta aplicación también como que te obliga en el fondo a tomar medidas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay organizaciones que es como que se sienten obligadas a hacerlo, entonces tampoco entienden por qué hacerlo. Lo hacen porque, pucha, me salió mal esta dimensión, entonces tengo que hacer estas intervenciones que me dijeron que tenía que hacer. Y entre menos invertamos, entre menos gastemos, y entre más rapidito lo hagamos, mejor. Yo ya cumplí. Pero no está esta intención de querer mejorar, no está esta comprensión
de que si esta dimensión salió alterada es porque hay algo ahí, hay algo que mejorar, hay algo que va a enfermar a los trabajadores o las trabajadoras que se ven expuestos. Y cuando se entiende esto, cuando se comprende cuál es el objetivo, qué es lo que se está buscando, por qué es importante que la gente esté bien en el lugar de trabajo, cómo eso tiene un retorno también en la productividad de la organización, ahí entendiéndolo, la intervención que vayan a hacer va a ser mucho mejor. Y obviamente siempre llamando a que busquemos profesionales idóneos, a que busquemos personas que conozcan las realidades, que tengan experiencia, que hayan trabajado, estén trabajando en esto actualmente. Es súper relevante. Y que hagamos partícipes también a las personas, ya que ellos se sientan parte de este cambio. Que es que así se van a comprometer más también y el resultado va a ser mucho mejor. Al final no es algo que se deba tomar a la ligera, sino que se debe hacer a conciencia, porque no solo es algo que sirve para estar como bien, sino para que todas las organizaciones tengan estas herramientas para manejar la ansiedad, la depresión, las distintas... Es que la idea es prevenirlo. ¿Ya? Obviamente sí. Si yo soy organización, voy a tener personas dentro de mi organización que pueden presentar trastorno de ansiedad, que pueden presentar episodios depresivos, que pueden presentar diferentes patologías, pero que eso no sea de origen laboral, que no sea la organización la que está enfermando a la persona. Sí. Porque obviamente son patologías que van a estar presentes, pero la organización se tiene que hacer responsable de que no sean ellos los que la estén enfermando. Y no solamente controlar o disminuir estos factores de riesgo psicosocial, sino que también promover ambientes como saludables, de bienestar, de buen trato, donde se potencie mucho lo que yo decía, factores protectores en términos de salud mental. No quedarse con lo básico, no quedarse con lo mínimo, sino que dar un paso más allá. Entre mejor esté el trabajador y la trabajadora, mejor le va a ir a la organización. Me pasa que a veces cuando hago algunas intervenciones hay personas que me cuentan que trabajan así en módulos de 2x2, sin ventana, sin luz, sin nada, sentados frente a un escritorio todo el día. Y que no se atreven como a levantarse como para ir a dar una vuelta, porque sienten que todos van a hablar de que están sacando la vuelta. Entonces yo les digo, no es sacar la vuelta, es una inversión, usted toma solcito, se distrae, mejora la atención. Lo primero que me estabas preguntando tú, perdón si salto de un tema a otro, la sintomatología. La gente, la atención y la concentración disminuyen un montón. La gente le cuesta hacer el trabajo, no logra concentrarse. Entonces yo les digo, hagan una pausa, paren unos minutos, no sacan nada con estar mirando el computador si no van a estar siendo productivos. ¿Ya? Y si alguien les pregunta, usted dice, no, la psicóloga que vino me dijo, usted va a ir, se va a ir a dar una vueltecita, a tomar solcito, 5 minutos, obvio, 5 minutos, no una hora, ¿ya? Pero van a ser inversiones que uno se despeja, se levanta, se toma un tecito, conversa un poco, se sienta, sigue trabajando. En el fondo es eso, si no somos robots, hay necesidades que tenemos, ¿ya? No puede ser que yo no me pare ni al baño porque culturalmente en mi organización eso se ve feo. Sí, es verdad. Hay otra cosa, es generar cambios culturales dentro de la organización. Independiente de la persona que llegue o se vaya, la cultura va a ser tan potente que va a resguardar la integridad física y mental de las personas. Porque si bien se habla de patologías mentales, estas patologías mentales igual tienen una consecuencia física, ¿ya? Uno después empieza a somatizar cuando se ve enfrentado a esto, cuando se ve enfermo. Cuando uno empieza a somatizar y siempre está como en el trabajo, realizando sus tareas con, me duele el estómago, me pica el cuerpo. Los trastornos gastrointestinales son súper comunes, muy comunes. Entonces la gente como que está acostumbrada a sentirse mal, que le va a la guatita. Y tiende también a echarle la culpa como a la comida en vez de ver lo que le enferma del entorno. Y también es como dice usted, de repente así como que esa cultura de que si salgo a caminar, a darme una vuelta, van a pensar que estoy sacando la vuelta, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo hora para poder salir antes, cuando en verdad hace bastante bien
hacer cosas como esa pausa, darse una vuelta, despejar la mente. Sí, no. Es que es indispensable hacerlo. Es indispensable. No se puede trabajar todo el tiempo como robot, ¿no? ¿No? No. ¿No? Y sabes que hay otro tema cultural que igual es heavy, ¿ya? Que tiene que ver con el hecho de que desde que somos muy pequeñas, se nos enseña siempre a que tenemos que ser súper productivos, no sé, súper mamá, súper papá, hijo, esposo, no sé, en todos los roles, trabajador, trabajadora, en todos los roles buenos, pero calladitos, sin molestar, sin preocupar, sin quejarnos, ¿ya? Sin expresar lo que nos está pasando. Entonces, esa idea la tenemos tan metida culturalmente en la cabeza que de verdad la gente en general no sé qué, trata de no quejarse. ¿Para qué yo voy a molestar a otra persona con lo que a mí me está pasando? Entonces se va guardando todo lo que les pasa y se ponen en piloto automático. Entonces parten en la mañana, un piecito fuera de la cama y listo. Partimos el día en piloto automático, sin conexión emocional, sin conexión con lo que nos está pasando. Entonces, muchas veces, de verdad la gente no se da cuenta que está mal hasta que ya está como en el fondo y es súper importante darse cuenta, aceptar en el fondo que no estamos bien, porque la única forma en que nosotros nos vamos a recuperar si no estamos bien, la única forma en que nosotros nos vamos a recuperar si tenemos una patología mental es buscando ayuda, buscando apoyo. Sí. Es como cuando uno tiene diabetes, uno necesita un tratamiento, es lo mismo, ¿ya? Uno tiene que buscar ayuda, uno tiene que buscar. Lo que pasa es que entre que no hay recursos, entre que no hay tiempo, entre que yo no puedo dejar de trabajar, nos vamos sobreexigiendo aún más y todo lo que nos pasa pasa a segundo plano, ¿ya? Entonces algunas personas cuando tenemos estas conversaciones yo les digo, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué está acá? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? Y a veces la motivación cuesta mucho encontrarla, pero siempre hay motivadores, ¿ya? Y lo otro es que muchas personas me dicen, no, es que yo soy mamá, entonces yo no puedo tirar una licencia, yo no me puedo enfermar, ¿ya? Y no es como que si fuera una elección enfermarse, no es una elección, nadie está eligiendo enfermarse. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. A nadie. Entonces, yo les digo, ojo, si ustedes están siendo pilar de otras personas, de sus hijos, de sus hijas, entonces este pilar necesita mantención, necesita estar bien. Si no, ¿cómo vamos a apoyar o contener a otras personas? Si nosotros no estamos bien, no se puede. La calidad de lo que entreguemos tampoco va a ser la óptima. Un proceso reflexivo de en qué posición estoy, qué puedo hacer. Uno siempre puede hacer algo por uno. Lo que pasa es que cuando uno está con alguna patología mental, no está el ánimo, no están las ganas, no hay nada. Entonces, por eso es importante lo que yo decía al principio, como el intercuidado, ¿ya? Las redes de apoyo, uno siempre tiene a alguien, siempre. Entonces uno tiene que buscar esta red de apoyo, uno tiene que apoyarse en esta red, por eso el apoyo, ¿ya? Si no sirve de nada. Yo les digo ya, ¿cuáles son sus redes de apoyo? No, mi mamá, mi vecina, empiezan como ya. ¿Y por qué son redes de apoyo? No, es que me va a buscar el niño al colegio, no es que me regala las plantitas. Yo digo ya, pero ¿ustedes conversan sobre lo que les pasa con estas personas? Y todos callados. Sí. Que nunca se les había ocurrido. No, y algunas personas sí, efectivamente. Y sabes que se nota mucho cuando una persona tiene una buena red de apoyo, cuando una persona es capaz de reconocer y gestionar sus emociones, como que independiente de la situación a la que se vea enfrentada, estas personas van a tener más recursos como para salir adelante. Además, uno tiende como a pensar que la red de apoyo es la persona que le ayuda a hacer ciertas cosas, pero no hablan. Exacto. Sobre temas de me siento de tal forma, estoy pasando por esta, sino como que es la persona así como, me vino a cuidar el perrito. Exacto. ¿No? Y además que piensa en el sistema como educacional tradicional, ¿ya? A los que estudiamos los años 90, principios de 2000, tuvimos en algún momento de nuestra como educación donde nos dijeran, ya, vamos a aprender sobre las emociones. ¿Cómo me siento frente? ¿Cómo puedo identificar estas emociones? ¿Cómo las gestiono
para trabajar estas emociones? No se sabe. Como no se sabe, a veces de verdad que nos cuesta mucho reconocer. Entonces, ¿yo qué voy haciendo con mis emociones? Las tiro para el lado, me hago la lesa, hasta que exploto, ¿ya? Hasta que salen de alguna forma, hasta que me enfermo, hasta que me salió la úlcera, hasta que se me cayó el pelo, hasta que... diferentes cosas, diferentes manifestaciones que pueden tener. Entonces, por eso es importante, si sentirse mal no tiene nada malo. O sea, uno obviamente va a repercutir en uno. A lo que me refiero a que todos nos sentimos mal. Es como parte de la vida, que a veces hay situaciones que obviamente nos van a sentir mal, nos van a hacer sentir mal. Entonces, es súper importante porque no tengo por qué estar yo contento todo el tiempo. No tengo por qué estar bien todo el tiempo. ¿Quién está bien todo el tiempo? Eso no es verdad, ¿ya? Pero tampoco voy a estar mal todo el tiempo, ¿ya? Hay situaciones que van a pasar en mi trabajo, en mi vida personal, que me van a afectar, obviamente. Y me voy a sentir triste, y me voy a sentir desconcentrado, ¿ya? Pero que eso sea la constante en mi vida, eso es lo que no está bien. Y eso es donde uno tiene que hacer algo por uno, por las personas del entorno. Es importante que hagamos hoy. Ahí me quiero detener un poquito. Quiero saber qué estrategias puedo implementar yo para ayudar a mi compañero o ayudarme a mí misma para manejar lo que es la ansiedad o la depresión en un entorno laboral exigente. ¿Qué podría hacer yo para hacer una red para mi compañero o mi compañera? O que mi compañero sea una red para mí también. ¿Qué estrategias podríamos implementar? Sí. Primero, entender que un entorno laboral exigente no es un entorno que me sobrepase todo el tiempo. Es un entorno donde yo voy a tener a lo mejor metas asociadas a mi trabajo, a lo mejor el nivel de dificultad que yo voy a tener en mi trabajo va a ser alto, pero siempre tiene que haber un equilibrio entre los recursos que yo tenga en tiempo, en capacitación, en un montón de cosas, o los elementos que yo pueda tener para trabajar, la exigencia de este trabajo, ¿ya? Eso en primer lugar. Por lo tanto, a veces cuando son trabajos de verdad que están sobrepasando mucho a la persona, ya no es un trabajo exigente, ¿ya? Eso ya es un factor muy de riesgo. Y ahí es donde hay que a lo mejor evaluar de nuevo cómo podemos redistribuir esta carga laboral, cómo le damos más herramientas a la persona para que se enfrente a esto. Hay que contratar más personal, que ahí se pueden hacer cosas. Solo un paréntesis para aclarar eso. Y lo segundo es que yo creo que como organización, bueno, hay dos responsabilidades. Una que yo obviamente tengo que tener como persona dentro de una organización, como trabajador, como trabajadora, y otra responsabilidad de la organización, ¿ya? Entonces muchas veces dicen, no, es que a la organización le toca, o no, es que cada uno tiene que, o la organización dice, o cada trabajador, trabajadora tiene que, ¿ya? No, es una mezcla de ambos. Yo igual como trabajador, como trabajadora, tengo que ser capaz de tener el mínimo. Por ejemplo, llegar a un lugar de trabajo, saludar, observar a mis compañeros, a mis compañeras, ver cómo están, preguntarles todo el tiempo cómo están, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. Yo siempre les digo, a veces hay cosas que son súper simples, que no dependen de la organización y que tampoco, no sé, se necesitan tantos recursos, ¿ya? Celebrar el cumpleaños, celebrar hitos, hacer reconocimientos dentro del trabajo. Siempre se espera que sea la jefatura, e idealmente debería ser la jefatura, quien reconozca el desempeño de una persona. Pero no es exclusivo de la organización, no es exclusivo del líder, ¿ya? O de la jefatura, ¿ya? Yo también, pensando en que conozco mejor que nadie el trabajo que hace mi par, le puedo decir, puedo reconocer, oye, abordaste súper bien esta situación, lo hiciste súper bien, hoy este cambio que hiciste súper bueno, la planilla que me mandaste, no sé. Y son pequeños cambios que van a generar una cultura como del buen trato dentro de mi entorno de trabajo y que son efectivamente factores que son protectores, ¿ya? Ver yo a nivel personal cómo estoy, qué tiempo me estoy tomando para mí, qué tipo de actividades tengo que me sirven, que me ayudan, de qué forma yo estoy poniendo límites también en mi trabajo. Hay cosas que no me corresponden también. Hay organizaciones también que
que tienen como esta idea de la polifuncionalidad, multifuncionalidad de las personas, y en el fondo está bien, que uno pueda hacer varias cosas, está súper bien. De verdad que eso hace que las personas tengan como desarrollo profesional. Pero ¿qué pasa cuando eso se traspasa como cierto límite y ya le estoy pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el trabajo de las personas y solamente las estoy sobrecargando? Entonces las personas también tienen que tener como la fuerza, o yo siempre les digo, quizás no de a uno, pero todos juntos, oye, ¿por qué nos están pidiendo esto si en realidad no nos corresponde? Ya, conversémoslo. Está en mi entorno, tengo en mi entorno las condiciones, ya, levantémoslo. Ya, es súper importante levantar, me refiero a informar sobre estas cosas a la organización. Ya. Y siempre me dicen, no, pero es que no pasa nada. Ya, pero es que o sea, la única forma, que siempre me dicen cosas así, la única forma es que usted lo levante. ¿Ya? A lo mejor no va a depender de usted, pero es que es lo único que puede hacer y tiene que hacerlo. ¿Ya? Y poner un límite. Yo no puedo estar acostumbrada a llegar a las 7 de la mañana al trabajo e irme a las 9 de la noche todos los días. Algo está pasando. O yo no estoy siendo muy efectivo y necesito más herramientas que también me tiene que dar la organización. O es la organización la que se está aprovechando, entre comillas, de que esta persona es súper comprometida. Y le digo, eres súper comprometido. Y la persona se siente súper bien porque le dijeron súper comprometido y al final igual se termina enfermando. Porque no es normal. Y mucha gente me dice, es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, siempre hay que darse el tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Debería tener tiempo. Todos deberíamos tener tiempo para distraernos, para conversar, para contar lo que nos pasó, para salir a trotar si quiero, para tener un hobby. Todos deberíamos tener tiempo para dejar de ser como trabajador, empleado, empleada y ser uno mismo. Exacto. Sí, así lo veo yo. Y es verdad, a veces mucha gente se queda como callada cuando empieza como la sobrecarga o empiezan a pedir cosas que no corresponden a sus tareas, sus labores, y es como que pasa una vez, sí, lo puedo hacer. Pasa segunda vez, y empieza como la duda, pero igual lo hace. Después se vuelve a repetir y la gente dice, ¿por qué sigo haciendo esto si no me corresponde? Pero aún así lo hacen. Y no hay como un levantamiento, como dice usted, de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me están pidiendo este tipo de tareas si no me corresponde y me estoy yendo del trabajo a las 9 de la noche cuando mi jornada debió haber terminado a las 6 y yo terminé mis labores y me están poniendo más labores? Pero no lo dicen. No, Y porque está también está como... mal visto. Sí, hay un tema cultural. Sí. Mira, culturalmente uno tampoco confronta situaciones que no le gustan porque es como incómodo. Ujú. Entonces la gente tiende a evitar decir cuando algo no le parece, porque puede ser catalogado como conflictivo, ¿ya? Imagínate tú en organizaciones donde verdad no, la comunicación no permite que se levanten este tipo de información. Entonces más cuesta, más aún. Es súper difícil, es un trabajo complejo. Por eso siempre yo les digo, no lo hagan de uno. ¿Qué saca usted, Juanito, con ir a decirle algo al jefe? O levantarlo en recursos humanos. Además, tampoco hay como un protocolo establecido de cómo yo voy a informar ciertas situaciones. Eso le falta mucho a la organización. Entonces, a las personas les pasa algo y no saben qué hacer, ¿ya? O a veces piensan que ciertas situaciones del trabajo son parte del trabajo. Por ejemplo, la gente que trabaja en atención de público, lamentablemente tiende a sufrir violencia o agresiones verbales, mayoritariamente por parte de estas personas, ¿ya? Del cliente, del usuario, del familiar del usuario, de las personas que van a la institución, a la organización donde trabaja esta persona. Pero la gente cree que, claro, como trabaja en atención de público, es normal y está bien que cada cierto rato me insulten. Entonces es súper complejo porque obviamente si yo me estoy exponiendo a agresiones constantes, yo me voy a terminar, no siempre uno se termina enfermando, ojo, pero sí existe una posibilidad alta de que me pueda enfermar, ¿ya? Son factores que te vulneran frente a este tipo de enfermedades. Y lo otro que pasa mucho es que bueno, ahora estamos tomando trastorno de ansiedad y depresión en este podcast, ¿ya? Hay otras patologías. El tema es que la gente, cuando tiene una patología mental de origen laboral,
muchas veces tampoco sabe qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Va al psiquiatra por fuera, de manera particular, se atiende licencia, ¿ya? Pero en realidad hay un seguro asociado. La persona debería hacer ingreso a su mutualidad, y la mutualidad es la que debería hacerse cargo del tratamiento, del pago de la licencia, de todo eso, ¿ya? Y la gente tampoco lo sabe. O a veces lo sabe, van y no se logra establecer la relación entre estos factores, lo laboral y la patología. Entonces también estas mutualidades dicen muchas veces que estas patologías no son laborales, no se ven, no se ve la relación. Entonces los tiran como para afuera de ese sistema y las personas tienen que ir de nuevo de manera particular. Igual pueden apelar, ¿ya? Pero muchas veces, aunque apelen, no como queda nada. Por eso es importante, más que las políticas reactivas que tenga una organización, cuáles son los planes de trabajo preventivos, cómo ellos van a evitar que su personal se enferme. Y ahí entra lo que dice usted de lo que tocamos anteriormente, que era, refresquémoslo un poquito y volvamos a mencionarlo, esas medidas que pueden adoptar los empleadores para lograr un ambiente de trabajo que minimice el riesgo. Lo primero es identificar cuáles son las áreas críticas, cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que están sometidos, y después empezar a implementar medidas, ¿ya? Uh-huh. Porque si yo implemento medidas sin un levantamiento de la información, sin un diagnóstico, lo más probable es que estas medidas no resulten, no funcionen, porque no van a tener relación con lo que está pasando, ¿ya? Uh-huh. Entonces no es llegar y replicar cosas muchas veces que estoy viendo que hacen de al lado, sin saber efectivamente cuál es la realidad de mi organización, ¿ya? Uh-huh. Entonces las organizaciones tienen que tener como levantado, o tienen que tener súper claro cuáles son los objetivos que tienen, cuáles son los valores organizacionales, cuáles son la visión, hacia dónde va a apuntar, cuál es la cultura que quiero generar, cuáles son los factores de riesgo psicosocial que yo tengo en mi organización, que tengo en las diferentes áreas, porque las diferentes áreas son a veces tienen diferencias. ¿Cuál es mi personal más crítico, el que yo tengo que cuidar más? ¿Cuáles son las políticas a lo mejor del área de personas, de recursos humanos que yo voy a implementar? Y ahí podemos relacionarlo con todo. Podemos relacionar con el área de capacitación, de qué manera yo estoy generando, dándole valor a la gente, dándole herramientas, capacitándola, que la persona conozca el trabajo que va a hacer, tenga las herramientas técnicas para hacerlo, lo pueda hacer bien, cuál va a ser la inducción que yo voy a dar, cuáles son los protocolos de prevención, de investigación y sanción que yo voy a tener con respecto al acoso laboral, al acoso sexual, a la violencia laboral, que eso es parte de la ley Carin que entra en vigencia el 1 de agosto. Uh-huh. Entonces, de verdad que las organizaciones se tienen que hacer cargo de lo que está pasando en su interior. Y que en el fondo es eso, que independiente de las características de personalidad que tenga alguien, que esa persona no se puede enfermar por un tema laboral. Que a veces dicen, no, es que esa persona, y a mí me lo han dicho, es que esa persona es súper complicada, ¿ya? Y siempre ha sido complicada, pero no estaba enferma antes. ¿Por qué está enferma ahora? Porque fueron los clientes a funarla y tirarle piedra a su lugar de trabajo. Entonces no puede ser. Y si hay una persona que es complicada, entre comillas, algo está pasando. No es que la gente quiera andar enojada por la vida, algo le está pasando a esa persona. ¿Cómo podemos ser red para esa persona? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Porque es súper limitada la visión de la persona tiene la culpa, o es que ella es así. Ya, pero hay cosas que no podemos hacer, obviamente, como organización. Pero hay un montón de cosas que sí podemos hacer. El tema es, ¿la organización lo está haciendo? ¿Está resguardando la integridad física y mental de sus trabajadores? ¿Está promoviendo ambientes de buen trato? Sí, ahora queda mucho más claro, yo creo, que el tema de las medidas que se pueden ir adoptando. Conciliación de la vida laboral y personal, sí. Trabaja en engagement, compromiso de la organización, trabaja en clima organizacional. Hay un montón de organizaciones que son grandes, que tienen áreas de personas grandes, que están mucho más profesionalizadas. Entonces, estamos hablando como de otro tipo de organización que sí tiene una estructura que va a ayudar un poquito más, a lo mejor,
a, a las personas, pero la mayoría son empresas chicas. Entonces, empresas, primero, que muchas veces no tienen los recursos ni humanos ni técnicos, y segundo, que tampoco como el área de recursos humanos es un área que es un área de remuneraciones, que va a pagar sueldos, que va a gestionar, no sé, licencias médicas, seguros, cosas como muy así, pero no hay nada más allá. Entonces, que tú le hables de todo esto es como entre que no saben, no les interesa mucho, no le toman el peso. Y es verdad. A veces como que pasa a segundo plano. Sí, sí. No, y las patologías, además, las patologías mentales tienden a ser muy silenciosas. Es súper diferente una persona que tenga una depresión laboral, no sé, una depresión de origen laboral, que nosotros vamos a notar a lo mejor cambios en su estado anímico, en su comportamiento en el trabajo, así como compañero, versus una persona que estaba en el trabajo, se cayó y se quebró el pie. O sea, estamos todos viendo el pie hinchado, morado, que no puede caminar, hay algo más visible, ¿ya? Entonces, sí. Claro, uno dice, oh, no, es que esto claramente es laboral. Si estaba acá, Sí. se tropezó, estaba en el lugar de trabajo. Y lo otro no, lo otro es más complejo. Y además las personas, imagínate que ya, tú estás en tu lugar de trabajo, te enfermas, ya, por las condiciones de tu trabajo, y esta patología que tienes hace además que tú disminuyas tu motivación, tu rendimiento. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Te sientes una persona insegura, desmotivada, te sientes culpable muchas veces por no rendir lo que deberías rendir, te sientes culpable además por sentirte mal. Entonces la gente tampoco se permite sentirse mal porque se siente culpable de hacerlo y porque cree que no puede hacerlo. Consecuencias negativas de me van a echar, voy a perder el trabajo, y va aumentando, solo aumenta. Sí, a eso mismo iba, esa sensación como de culpabilidad, de que no estoy rendiendo, al final contribuye más a sentirse, cada vez se sienten peor, pero Exacto. no se hace nada, entonces es como un círculo vicioso de sentirse cada vez peor. Sí, sí, sí. Y uno también se encuentra cuando uno hace intervenciones, se encuentra gente que ya pasó todo esto, que ya aprendió, que ya vivió, y son personas a veces mayores que ya lograron ellos como recuperarse, entender el proceso, entender la importancia de la red de apoyo, entender la importancia de ponerme, entender como un montón de cosas y que van generando cambios. Entonces, tú las ves y transmiten eso. Y hay otras personas que también pueden ser más antiguas trabajando, y que todavía están como quemadas, todavía están como que nunca pararon, nunca hubo un tratamiento, nunca, o tienen muy pocas redes de apoyo, ¿ya? O a veces las redes de apoyo son casi nulas o no las ocupan. Entonces eso como que tiene el peor pronóstico, ¿ya? Por eso es importante, y siempre les digo, usted a lo mejor no va a ser amiga o amigo del compañero o la compañera de trabajo, ¿ya? Pero hay un mínimo que primero es de respeto. Están en un ambiente laboral, por lo tanto el trato tiene que ser de respeto. Sí. No están en la calle, no están en la feria, no están en el patio de su casa, no están en un carrete, están trabajando. Ese es el contexto, ese es el marco. Por lo tanto, tienen que tener un mínimo de respeto en el trato, partiendo, ¿ya? Y después otras cosas. Entonces, si usted sabe, por ejemplo, que su compañera vive con su mamá que tiene Alzheimer, entonces usted la ve llegar en la mañana con las ojeras, cansada, ¿qué va a pensar? Ah, seguramente se desveló porque estaba cuidando a su mamá con Alzheimer. Hay un contexto donde yo voy a entender un poco mejor a la persona. Entonces le puedo brindar apoyo dentro de lo que yo pueda, de mis capacidades también. Pero si yo no tengo idea de la realidad de mi compañero y mi compañera, y la veo ojerosa en la mañana, ¿qué puedo pensar? Ah, hasta se fue de carrete. Mira la cara que tiene. Entonces hay muchas cosas que se dan, por supuesto, porque faltan canales de comunicación que sean más expeditos, más directos, más abiertos, que haya preocupación por la otra persona.
Y eso usualmente se dan en entornos donde hay mejor clima, donde hay mejores relaciones, donde hay espacio para conversar, donde a lo mejor podemos salir a almorzar o tomar un desayuno juntos o un cafecito a media mañana. Este contexto un poco más distendido me va a hacer entender cuál es la realidad del contexto que está viviendo la otra persona. Entonces eso va a generar mucho mejor ambiente, mucho mejor, mi unidad o mi área de trabajo va a ser más productiva. Lo más probable es que la rotación de esa área sea menor, que haya menos absentismo, que haya menos licencias médicas, porque están funcionando como red, están apoyándose. En pandemia me tocó trabajar mucho con hospitales y con clínicas desde Alto Hospicio y toda esta Chiloé. Estábamos trabajando con ellos de manera remota. Uh-huh. Y algo que yo ya había visto antes, pero lo volví a ver ahí, fue la mater, las matronas, las que trabajan maternidad, parto uh-huh. y todas esas áreas. Sí. Yo decía, son otro mundo, porque en el fondo uno llamaba y era como, no, pero yo no estoy tan mal, mi compañera está peor, la Juanita, porque la Juanita está enferma también, así que la puede llamar a ella primero, después me llama a mí o me deja para el final. Había como esa dinámica que se daban entre ellas, y uno lo veía, ¿sí? Porque eran entre ellas mismas, eran red de apoyo, ¿ya? Entonces yo siempre les digo, a veces la red de apoyo no está afuera, no es la familia, no son las amistades de afuera, son las mismas personas del trabajo. Y muchas personas, muchas, en equipos que están consolidados, que son cercanos, que hay mucho compañerismo, uno lo ve, hay personas que me dicen, no, es que yo no tiro licencia médica porque no puedo dejar a mi compañera sola, a mi compañero solo. Porque imagínense, somos poquito acá, me voy yo y ellos quedan mal. Entonces uno ve cómo entre ellos se van apoyando. Se van porque cuidando. El compromiso muchas veces, más que con la organización, es con el compañero, con la compañera, con el jefe o la jefa que es bueno, que entiende, que empatiza, que es flexible, que apoya. Entonces ahí uno nota los cambios. ¿Por qué dentro de una misma institución, dentro de una misma organización, una unidad está muy mal y la otra está, para el montón de factores de riesgo que tiene, está bastante bien? Y es eso, sí. Son las relaciones interpersonales, son las jefaturas que tienen. Son sus compañeras que se convierten en red de apoyo aún sin saberlo. Exactamente. El reírse, el tomar desayuno. Yo siempre les digo, no, es que no sé, el hospital o cualquier institución no tiene recursos. Ya, pero necesitan recursos para decirse buenos días, para darse un abrazo cuando terminan el turno, para contenerse cuando se les muere un paciente, por ejemplo. ¿O es algo que ustedes como equipo pueden hacer? Y muchas veces está ahí, muchas veces los equipos lo hacen. Entonces, súper importante, pensando en las estrategias que tú me dices, cuando pasa un evento que pueda ser disruptivo, ya, no sé, cuando hay un asalto, cuando hay alguna agresión verbal, bueno, uh-huh. Cuando hay asalto, cuando hay agresiones, las mutualidades igual tienen un programa de atención temprana que es como una contención psicológica que entregan ellos gratuitamente a estas personas que estuvieron expuestas. Hay que hacer la activación respectiva, ¿no? ¿Ya? Pero ojo, que a veces esto no es tan inmediato. Si las personas trabajan en la punta del cerro, no van a llegar al tiro. No, claro, no puede ser. Sí. Entonces, ¿qué les digo yo? Ya, lo que ustedes pueden hacer es, pasó la situación, el evento que sea, que ustedes, no sé, estaban, han un caso tan malo, Danitza, terrible. Por ejemplo, que se les muera, se les dio un paro cardíaco a la compañera de 20 años delante de ellos y se murió ahí. No. Son situaciones terribles. O llegar a trabajar y encontrarse al compañero ahorcado en la habitación, por ejemplo. O sea, son casos horribles, terribles, que son laborales y que generan una huella psíquica, generan un daño. Sí. Entonces, entre más rápido hagamos la intervención con estas personas, hagamos contención, hagamos ventilación emocional, hagamos psicoeducación, trabajemos las estrategias de afrontamiento, trabajemos las estrategias de autocuidado, de intercuidado con ellas, mejor pronósticos van a tener las personas, ¿ya? Por eso es importante que yo siempre les digo,
dentro del equipo. Si a alguna persona le pasa algo malo, le gritaron, no sé, está muy cargada emocionalmente con la situación, llévenselo a un costado, conversen con la persona, vean cómo están todos, cómo quedaron todos con la situación. Tienen que ir soltando esta carga afectiva. ¿Por qué pasa? Están tan acostumbrados muchas veces a lo que yo te decía, el piloto automático, que pasa la situación, siguen trabajando, se van a la casa. En la casa tampoco muchas veces está este espacio de escucha, y después al otro día vuelven a trabajar, y después de nuevo, y después se van a la casa, y así. Ujú. Entonces tienen que quebrar esta rutina, tienen que quebrar este modo de estar trabajando. Tienen que hacer una pausa, tienen que ver cómo están. Si tienen confianza, dense un abrazo al terminar el turno. Dense explícitamente el apoyo. Que a veces ni Entonces se pueden siquiera es trabajar, por como... ejemplo, Ujú. tú puedes capacitar, estoy pensando en estrategia, tú puedes capacitar a tus equipos de trabajo en primer auxilio psicológico. Entonces, cuando pasa algún evento, alguna de las personas que esté ahí, que esté en mejores condiciones, puede ser la persona que preste este primer apoyo. Sí, 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 es verdad. Yo siento igual que pasa muchas veces que hay gente que no le gusta cómo hablar, pero el hecho de abrazarse, como dice usted, siento que es un gran alivio para esas personas, porque también va el hecho del contacto, Sí. somos de el hecho de sostenerte, de abrazarte, tal vez no quieras hablarlo, pero de saber que estoy ahí, de hacerte sentir que estoy ahí, tal vez ayude a un gran alivio y tal vez en un par de días más puedas abrir y hablar. Sí, de hecho, yo siempre les digo, usted puede tener toda la buena intención de ayudar a su compañero o su compañera, pero si la persona no quiere hablar, hay que respetar eso. Ahora, yo no lo voy a aislar, yo lo que voy a hacer es decirle, entiendo que no quieras hablar, está bien que no quieras hablar, yo voy a estar acá, igual voy a estar pendiente, igual te voy a ayudar si necesitas algo, manifestarlo explícitamente y ya después la persona verá si va a tomar o no va a tomar la ayuda. Pero igual tiene que haber un ambiente de respeto. Igual yo le tengo que decir buenos días, ¿cómo estás? Ver si hay un cambio. Ujú. Véanlo como parte del trabajo, como parte de sus funciones, el hacerlo. Y de verdad los equipos donde uno interviene, como hace este tipo de intervenciones en varias sesiones, se notan los cambios. Ellos mismos empiezan a implementar medidas internas, Mm. hacen compromisos. Y esto es un trabajo que tiene que ser constante hasta que ya se forme como parte de la cultura, de cómo vamos reaccionando frente a situaciones. Y al final hay que interiorizar todo ese tipo de cosas y no dejar de lado al compañero. Al final no vamos a ser los mejores amigos tal vez, pero el hecho de saber que hay alguien ahí que está pendiente de mí, es una gran ayuda. Sí. Yo creo que eso resume como bastante el trabajo que se puede hacer dentro de una organización. Y es importante también que las organizaciones cuenten con, vuelvo a decir, con profesionales idóneos, Ujú. que tengan la formación, que tengan la expertise, que tengan las herramientas técnicas, que puedan apoyar. Ujú. Patricia, muchas gracias por esta conversación. Yo creo que a todos nos va a servir, a todos y todas nos va a servir bastante escuchar esto porque es verdad, muchas cosas que dejamos de lado y ojalá es que, sí, que comencemos a ver al compañero, a preocuparnos del compañero. Son cosas que no necesitan como recursos, como usted dijo, sino que es algo que podemos hacer nosotros mismos y ojalá es que también las organizaciones tomen más en cuenta lo que es la salud mental laboral. Así que Muchas gracias, Danitza, por la invitación. Es súper importante visibilizar este tipo de temas en torno al trabajo sí, y que las organizaciones también sean mucho más activas en lo que hacen al respecto. hay todo un trabajo detrás y es importantísimo que esto se toque y no quede así como a la ligera o perdido por ahí. Eso. Así que muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti también.
Hoy hemos hablado con Patricia Muñoz sobre la importancia de la salud mental en el trabajo y cómo podemos crear un ambiente laboral más saludable y de apoyo. Esperamos que esta conversación haya sido útil e informativa. Si te gusta este episodio, no olvides suscribirte. Los invito a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y LinkedIn como NDC Perso Group y en Instagram como NDC-Salud y Bienestar, donde continuaremos explorando temas de importancia para todos ustedes. Así que muchas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima.